Bienvenidos una vez más a este podcast de Poder Interior, el cual en esta entrega hemos denominado Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es un infierno? Todo esto es parte de las sacras enseñanzas recibidas en un camino del despertar de la conciencia, de la contemplación, pero sobre todo de entender que no todas las respuestas residen en la mente. Dios, hay algo que siempre quise preguntarte. Si eres tan bueno, ¿por qué el mundo a veces parece un infierno? Miro alrededor y veo sufrimiento, guerras, traición, dolor. Veo gente que ama y gente que destruye. Y entonces me pregunto, ¿dónde estás? Quizás esta es una de las interrogantes que más nos hemos planteado en el momento de dificultad. Pero cuando también tratamos de entender que no todas las respuestas están en la religión, porque estas hay muchas, sino también en los caminos de la espiritualidad nos cuestionamos. Y aunque quizás tengamos que no solo analizar, no solo hacer un trabajo con la mente, sino con el discernimiento y con el amor, debamos entender que desde una perspectiva más metafísica, Dios no es un ente antropomórfico, por lo contrario, es una sustancia que reside en cada uno de nosotros. Hace más de 2000 años el filósofo griego Epicuro planteaba una serie de interrogantes que todavía siguen resonando y pueden ser insumos para llegar a ese punto de equilibrio. Y pues primero nos decía, si Dios quiere evitar el mal, pero no puede, ¿es impotente? Si Dios puede evitarlo, pero no quiere, ¿es malévolo? Si no quiere y no puede, entonces ¿no es Dios? Y finalmente, y si quiere y puede, ¿de dónde sale todo ese mal? Estas preguntas quizás nos generan esta tensión, una serie de incomodidades que de alguna forma cuestionan e interpelan al tema de la fe tradicional. Pero quizás la pregunta esté mal formulada, porque Dios, desde esa sustancia y desde la perspectiva profunda, mística y metafísica, no funciona como creemos. Porque el universo desde la perspectiva Rosacruz no es moral. Y pues esta gran fuerza primigenia de alguna manera no es un juez del destino que plantea un premio o un castigo. Aquí entra uno de los principios más importantes de las tradiciones herméticas, como es este principio de correspondencia, sobre todo también de polaridad, y como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y pues la polaridad, lo bueno y lo malo son parte de una misma sustancia en diferente nivel de degradación. Además que el bien y el mal son conceptos que de alguna manera han sido utilizados como herramientas para la imposición de una creencia dogmática y reflexiva, pero sobre todo en ese proceso mal empleado de la evangelización, de generar un castigo. Aquí también entra, como habíamos hablado, en el tema del Kybalión, de los principios herméticos, la causalidad.
Y esto también nos remite a a la tercera ley de Newton, que cada acción provoca una reacción. Eso es lo que en tradiciones orientales llamamos el famoso karma, cuando son acciones negativas que se revierten, o lo que se llama el dharma, cuando nosotros generamos buenas acciones, aunque todo esto está en un proceso de relativización, pues tenemos la tan anhelada recompensa y cosecha. Pues el universo es una energía, es un estado de vibración, un movimiento, un campo infinito de posibilidades de conciencia experimentada. El universo, desde la visión científica, funciona de manera matemática y de manera predictiva. Por eso, cuando nosotros entramos en procesos de meditación y nos conectamos con arquetipos, con símbolos que son el lenguaje del alma, estos no funcionan de manera necesariamente adivinatoria, sino de manera predictiva, porque son parte de un patrón y son parte de un algoritmo. Todo eso es lo que nosotros integramos en ese océano de la energía, y pues entendemos esta disyuntiva, por un lado, que los seres humanos somos pequeños dioses, solo que lo hemos olvidado. Y pues aquí está en juego, por un lado, que podemos construir nuestro libre albedrío a través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones, pero también hay esta visión profunda que se pierde en el absoluto de que no tenemos tal libre albedrío, sino que venimos a este plano de coordenada, pues a cumplir una serie, como hemos hablado en otros podcasts, de contratos familiares, contratos de almas, de llamas gemelas, de almas gemelas, y pues esa es parte de esa combinación entre sustancia divina y entre esa capacidad de nosotros venir acá para trabajarnos, para ser perfectibles, porque por supuesto somos seres dotados también con errores, no hemos nacido con todo el conocimiento, porque no somos máquinas en esta era de la inteligencia artificial, sino que nosotros nos vamos forjando a través de las experiencias, y como decía el maestro Siddhartha Gautama, que es una frase que le hemos repetido del Buda: no existen errores, sino lecciones que cuando tomamos conciencia nos permiten o seguir cometiendo esos errores, el error entendido como aquella dificultad que violenta la libertad de otras personas y causa dolor cuando no hay esos acuerdos. Y pues eso nos permite entender que no somos marionetas, sino somos creadores también de nuestra propia experiencia, y que ese despertar nos permite ir rompiendo esas lealtades, esos patrones destructivos. Y por eso los caminos de espiritualidad, como en el Sendero Rosacruz y otras escuelas también del despertar de la conciencia, hacen este trabajo en esta forja de discernimiento, del entendimiento, como dice también la Cábala, que es el nivel más elevado. No solo incorporar conceptos y teorías, porque a eso llamamos ser un intelectual que es ignorante hasta cierto punto. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción es una elección, y nosotros construimos nuestro albedrío a través de las decisiones y elecciones. Entonces, con todo este podcast que hemos denominado ¿Por qué Dios es tan bueno y el mundo es un infierno?, nos genera esta gran interrogante, ¿no? Si Dios encendió la luz de la conciencia, ¿quién la apagó? Esta frase no solo en un sentido metafórico, sino también entender que Dios no es un ser antropomórfico desde nuestras comprensiones rosacruces, sino es una sustancia, es una gran energía. No es un juez del destino, sino más bien que a través de ese albedrío y esas decisiones, nosotros decidimos, en el sentido simbólico,
ser luz para los demás, desde tener un conocimiento que pueda brindarnos mejores condiciones de vida para nosotros y para quienes están cerca de nosotros. Pero sobre todo la oscuridad como un estado de tiniebla y de ausencia de ese conocimiento. Esto nos lleva a la idea de que nos alejamos cuando olvidamos quiénes somos, cuando vivimos como clones del sistema, de manera mecánica, de manera autómata, sin un sentido, sin un propósito, cuando confundimos el ego con el alma, o más que el ego, la egolatría, que es solo pensar en nosotros y no pensar en el bien común, en el colectivo, cuando buscamos afuera lo que siempre estuvo adentro. Como decía Albert Einstein, él planteaba que prefiere creer en el Dios que creó al hombre que en el hombre que creó a Dios. Que puede parecer un juego de palabras, pero debemos entender o pues no ser tan arrogantes y pensar que la vida no solo está en este mundo. Si nosotros en la Tierra tenemos esta vida, ¿por qué en ese vasto universo no puede existir también vida? Y por supuesto, el universo, desde una idea más científica, no se crea por ósmosis, sino debe tener la intervención de una fuerza primigenia. El teólogo cristiano San Agustín lo explicó a través de una idea muy poderosa, ¿no? Que lo decía, privatio boni, la privación del bien. Y pues sobre esta idea empezó una serie de meditaciones, de divagaciones. Por ejemplo, el mal no es una entidad real, no tiene sustancia propia. Es como la oscuridad no existe por sí misma, sino como lo planteaban los científicos, es simplemente la ausencia de luz. Del mismo modo, el mal es la ausencia del bien, aunque estos términos pueden entrar en un proceso de relativización. Y para esto, por supuesto, las escuelas místicas o las escuelas de misterio, pues plantean primero trabajar en uno mismo, porque uno no puede cambiar a los demás, no puede cambiar el mundo si no cambia en sí mismo. Y ese despertar de la conciencia no es entrar en un estado de trance, de iluminación, pues poner mudras, trabajar con mantras o encender inciensos, sino poder descubrir que dentro de nosotros hay luz y hay sombra en ese sentido metafórico, ¿no? Lo mismo podríamos decir sobre el amor como esta energía que tiene una visión compartida, ¿no? Como este acto de condonarse o donarse. Cuando el amor desaparece, aparece el odio. Cuando la conciencia se apaga, aparece la crueldad. Y pues sabemos, desde las visiones más panteístas o más deístas, que el amor y el odio son una misma energía en diferentes formas de polaridad. Lo mismo que el bien y el mal. Lo que tenemos que trabajar en esa alquimia simbólica, en esa alquimia espiritual, es el proceso de transmutación. Es como una llave de agua fría y caliente. Tenemos que regularla para llegar al punto medio y al punto de equilibrio. Y pues en ese sentido la diferencia está en cómo damos la intención o cómo operamos ese tipo de sentimientos, ¿no? Y esto también se lo explica, por ejemplo, en tradiciones como la nórdica, en donde existe un orden y un caos. Pero esos no son antagonistas, sino son dos fuerzas que son parte de la misma estructura. Para que exista además orden debe haber caos. Es como un cuerpo cuando se enferma. En sí la enfermedad no está mal. La enfermedad es un proceso de depuración, por ejemplo una gripe, de eliminar las toxinas, de eliminar toda la parte que no está funcionando bien en nuestro cuerpo, los virus que se tienen que autodepurar. Lo mismo cuando la Tierra tiene estos terremotos, estos accidentes geográficos, es decir, que está entrando en un proceso de depuración. Para que exista el orden, obviamente que debe existir el caos, y para que exista la luz debe existir la sombra. Por eso el maestro de la India, Siddhartha Gautama, el Buda, enseñó que la vida es un camino
es una peregrinación donde hay errores. Pero estos errores no están o no se presentan para mortificarnos, sino son lecciones y aprendizajes en esa escuela de la vida que nos permiten tener caídas para tomar conciencia, para despertar, para crecer, para aprender, para evolucionar. Quizás el problema no es que Dios haya creado un mundo imperfecto. Quizás el problema es que esperamos un mundo sin aprendizaje, o en esta sociedad líquida, como nos decía Zygmunt Bauman, pues queremos todo de manera rápida, ¿no? Es decir, un mundo es desechable y pues queremos ya adquirir el tema de la sabiduría sin pasar por esta noche oscura del alma, por estas vicisitudes, por estas dificultades que forjan nuestra alma, que forjan nuestra conciencia. Y pues también tener esa humildad, como decían los filósofos socráticos, para entender que no tenemos el control de todo, que existe una fuerza que se pierde en la noche del tiempo, ¿no? En el espacio, ¿no? Y pues hay que entender que cielo y tierra no son necesariamente espacios concretos, sino son estados de conciencia, y el cielo tiene que ver con un estado de conciencia sobre todo elevado, ¿no? Por otro lado, pues quizás el trabajo con la espiritualidad no está necesariamente en sobrepensar las cosas, entender que nosotros podemos conectarnos al Dios de nuestro corazón a través del silencio, a través de la meditación, a través de la introspección, y pues eso nos ayuda a tener esa humildad para entender que somos chispas de una conciencia infinita, esos pequeños dioses que han olvidado su origen, su estado de divinidad, y esta divinidad no solo entenderlo como una entidad física abstracta, sino la divinidad que es conectarte con el todo, como decía el maestro Jacobo Grinberg, el poder ser uno en el todo y todo en el uno a través de la latiz. Y pues esta idea de sobrepensar pues muchas veces nos aleja de esa divinidad, es decir, tenemos que volver hacia adentro, entender que las respuestas necesariamente no están afuera, no están en los libros, no están en los tratados, sino en el proceso de la misma vida, de la experiencia, del discernimiento. Y pues entendiendo que la vida es la que nos va a dar esos insumos en esa escuela del alma, que es el lugar donde aprendemos, a veces con dolor, a veces con aciertos, con desaciertos, pero todos de alguna forma. No hay una sola persona que en su viaje de la vida no haya pasado por felicidad, por triunfos, por conquistas, pero también por caídas. Lo importante aquí es entender que en ese ejercicio de entender Dios dentro de uno como sustancia, que la vida no consiste en entender que va a haber la ausencia de problemas, ¿no? Sino que de alguna manera la vida está en entender que van a haber problemas, y que en ese sentido el gran reto es tener la inteligencia, el discernimiento para poder afrontarlos. Como ya hemos dicho, los grandes marineros no se han hecho en aguas quietas, ¿no? Sino se han hecho en aguas tumultuosas. Bueno, mucha tela que cortar en ese sentido. Aquí hemos dado algunas ideas, algunos disparadores, y pues las respuestas están en cada uno de nosotros, en poder ir labrando esa piedra imperfecta que todos tenemos dentro. Sobre todo entender que en esa alquimia el verdadero oro no es material, sino el oro es el espíritu, y que a través de nuestro trabajo de autorrealización, de discernimiento, de despertar, tenemos la humildad para entender que podemos ir mejorando cada día. Y pues la gran pregunta que dejamos a manera de cierre a ese Dios que no está en el cielo, sino está dentro de nosotros, es preguntarnos qué estamos haciendo nosotros con la luz que Él nos dio y que nosotros también nos hemos dado.
Con esto terminamos este podcast, que en esta entrega de Poder Interior de la Escuela Rosa Cruz hemos generado esta gran interrogante: si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es un infierno? Les extiendo mis mejores deseos de paz profunda y de luz.